te enseñaremos a preparar focaccia al estilo genovés. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son: iniciaremos agregando el agua tibia, 3 cucharadas de harina y levadura instantánea. Integramos hasta incorporar los ingredientes y dejamos reposar por 10 minutos o hasta que se active la levadura. Cuando nuestra levadura esté activa, agregaremos el resto de la harina y la sal. Incorporamos los ingredientes nuevamente con el batidor hasta homogeneizar la masa. Luego procederemos al inicio del amasado. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos un nuevo video. Al tener un resultado como este, déjalo reposar por 20 minutos. Transcurrido el tiempo, con ayuda de una espátula panadera, realiza unas líneas un poco profundas para que la masa pueda absorber el aceite de oliva. Al agregar el aceite, te aconsejamos realizar otras líneas nuevamente con la espátula. Esto nos facilitará el amasado después de agregar el aceite. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Cuando todo esté incorporado, déjala reposar nuevamente por 10 minutos. Esto nos ayudará a que la masa se relaje. Ahora es momento de agregar la manteca. Lo haremos de la misma manera que agregamos el aceite. No olvides amasar hasta que todos los ingredientes estén incorporados. Esta vez la dejamos reposar por 20 minutos. Luego del reposo podemos observar el proceso de la autólisis. Aprovecho para comentarte que la autólisis en las masas es muy importante para conseguir la extensibilidad. Esto quiere decir que nos permite la elasticidad deseada al momento de trabajarlas. Le damos unos pequeños pliegues y la dejamos reposar hasta que duplique su tamaño. Cuando haya duplicado su tamaño, antes de extender la masa en nuestra bandeja, debemos engrasar con aceite de oliva de esta manera. Ahora extendemos la masa con la ayuda de nuestros dedos. Al tener la masa completamente extendida, realizamos agujeros con presión de nuestros dedos. Por último, realizaremos una salmuera para cubrir nuestra masa con la misma.
La llevaremos al horno a 200 grados Celsius con calor arriba y abajo por alrededor de 35 minutos. Ahora tienes una deliciosa focaccia para disfrutar. No olvides que si haces alguna de nuestras preparaciones, puedes compartirnos tus resultados por nuestras redes sociales, etiquetándonos o mencionándonos. Espero que te haya gustado este video, gracias por verlo y nos vemos en una próxima oportunidad.